Muy buenas tardes, alquimistas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vivo por Instagram. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es la historia detrás de la historia de los Reyes Magos. Esta festividad que muchos celebramos, que tiene que ver con este 6 de enero, donde colocamos los zapatitos debajo del árbol, esperando que estos reyes nos dejen unos regalos. Algo que está en el mito, en la historia del nacimiento de Jesús, y como vimos, la conjunción de Júpiter y Saturno el 21 de diciembre del 2020, esta estrella de Belén nos vuelve a contar esta misma historia. Una historia que está llena de simbolismo, llena de claves ocultas y de caminos insospechados para una mente que quizás no lee lo oculto detrás de la historia. Así que este vivo te va a servir mucho para entender el simbolismo y descubrir de qué se trata este encuentro con los reyes y qué simboliza cada uno de esos obsequios que le dan a Jesús. ¿Cómo les van a todos? Bien, vamos a iniciar con este vivo y vamos a iniciar con esta historia. Esta noche, que es 5 de enero, la mayor parte de los niños especialmente dejan sus zapatitos y obviamente al otro día aparecen los regalos. En la noche del 6, cuando estamos durmiendo, vienen los Reyes Magos y nos dejan sus obsequios. Dejamos pastito, dejamos agua y vienen obsequios. Qué historia más extraña. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que siempre hay una historia detrás de la historia. El 6 de enero se veneraba, se festejaba en Oriente, que es lo que sería Egipto y Arabia, la fiesta de la luz. Era el nacimiento del sol y otra vez volvemos al concepto del solsticio de invierno. El 25 de diciembre, ¿sí?, y el 6 de enero está todo relacionado con este nacimiento del sol, con este renacimiento del sol. Recordemos que el sol siempre es el símbolo del rey, de Dios, del que hace crecer las cosas, y desde las culturas más antiguas el simbolismo que tiene el sol es muy importante, y por eso vamos a ver a los grandes iluminados, a los grandes santos con un sol detrás, que es el símbolo de la iluminación, de esa conexión con el cielo. Por eso asociamos a que los dioses están en el cielo, pero bueno, implica un encuentro muchísimo más profundo. Estos magos que vienen de Oriente nos vienen a contar una historia. La palabra magos en persa, magoi, significa astrónomo, matemático, astrólogo. Eran personas sabias de Oriente, generalmente sabían de medicina. Por ejemplo, vamos a encontrar una historia del cuarto rey mago que no llegó al encuentro porque cada uno venía de un lugar diferente con su ejército, no venían solos, porque venían siguiendo una estrella, siguiendo una conjunción que ya sabemos que es la conjunción de Júpiter y Saturno, que se dio el 21 de diciembre, casualmente, del año 2020. Estos astrónomos, estos sabios, guiados por esa conjunción, se dirigen a un encuentro con un nuevo rey. Esta es la historia que nos cuentan, ¿sí? Entonces, al ver estos magos que entraban en el territorio, Herodes, que era el rey, los manda a llamar. Todo un ejército, ¿qué está pasando acá? Ellos le cuentan que estaban siguiendo una estrella, un estudio,
y estaban iniciando ese viaje hacia descubrir quién iba a ser el nuevo rey, en base a la profecía del Mesías, que es la profecía judía, que se esperaba al Mesías. Recordemos que esto ocurre en un terreno de judíos, que Jesús era judío, por ende vamos a representar la profecía que venía de esa historia. Recordemos que la palabra Mesías significa ungido, el que se unge a sí mismo, pero al mismo tiempo en hebreo, Mesías significa hay conocimiento, hay cerebro, hay conciencia, ¿sí? Por eso la era mesiánica nos va a hablar de una iluminación de conciencia, ¿sí? Entonces, si encontramos el sentido oculto, podemos entender que el mito, la historia, la metáfora de los reyes nos va a hablar más de un camino alquímico, de un camino de iluminación que de otra cosa. ¿Por qué? Por los regalos que ellos le dan, por todo el símbolo que está oculto detrás de la historia. Los magos, los sabios, siguen las señales del universo. Es decir, entienden el lenguaje del universo. Recordemos que los estudios son un encuentro con Dios, pero el concepto que tenemos nosotros de Dios viene en base a creencia y no a un estado creativo. Recordemos que los estudios se crean como una conexión de entender a Dios, y para entender a Dios yo tengo que entender la naturaleza, entender cómo funcionan los ciclos, entender cómo funcionan los astros, y por eso el estudio de Dios nos va a llevar al concepto de estudios. Entonces, cuando entendemos y comprendemos que el camino de alquimia implica innegociablemente unir la ciencia con la espiritualidad, pero no desde el lugar que nosotros estudiamos, sino desde un lugar de habitarlo. Por eso ellos no estudian desde la casa, mira, hay una conjunción, sino de que se dirigen a ver lo que sucede. Ahí nos empieza a dar otro concepto más. Emprender el camino hacia encontrarme con esa señal, seguir esa señal, ese llamado. Todos recibimos señales, todos recibimos un llamado hacia descubrir algo, hacia encontrarnos con una verdad. Bueno, ese es el llamado que está detrás del concepto de seguir una estrella, seguir una señal, seguir una sincronicidad, seguir una casualidad. Siguen una señal, ¿sí? ¿Para qué? Para verificar una profecía. Esta profecía que nos habla de que hay un nuevo rey, te la voy a traducir. ¿Qué significa que hay un nuevo rey? Si hay un nuevo rey, ¿qué hay? Hay una nueva era. ¿Se entiende? Entonces vamos a encontrar el mismo concepto. Hay un nuevo rey, hay una nueva era. Recordemos que la conjunción de Júpiter y Saturno el 21 de diciembre del 2020 se dio en el grado 0 de Acuario, iniciando de alguna manera esta nueva era, ¿sí? Entonces, ellos son representados como 3, pero en realidad no se sabe si eran 3, si eran 4, si eran 8, si eran 12, si eran más. Se dice que eran 3 por 2 cuestiones. 3 es el símbolo de la divinidad. Siempre vamos a encontrar una trinidad en todas las religiones. Pero aparte 3 es el símbolo de la creación. Madre, padre, hijo. Siempre vamos a encontrar ese símbolo. Pero se asocia a 3 por los 3 obsequios. ¿Cuáles eran estos obsequios? Los 3 obsequios, símbolos de cualquier camino de iluminación, de cualquier camino de sabiduría. La mirra, el oro y el incienso. La mirra es el símbolo de la sanación. Uno decide emprender el camino del estudio de uno mismo, un camino alquímico, porque quiere sanarse a sí mismo. Y en ese camino, hacia comprender las lecciones detrás de las heridas, de los síntomas, de las enfermedades, uno aprende dones para sanar. El arte de sanar
a través de la mirra se usaba en la antigüedad porque mitigaba el dolor, porque la mirra era un excelente antiinflamatorio y se usaba para sanar, se usaba en situaciones de dolor. Entonces también es como un símbolo de la profecía de todo lo que iba a sufrir Jesús, guiado desde el lugar de la religión. Pero en realidad es un símbolo de sanación, es un símbolo de aprender sobre medicina. Otro de los símbolos de los obsequios que estos reyes le entregan a Jesús es el oro, símbolo de los alquimistas y símbolo de los reyes. El orar y el profeta. El oro es el símbolo de los profetas. No nos olvidemos que Jesús era un gran profeta. La sabiduría habita en la palabra. Por eso cuando encontramos a alguien sabio lo queremos escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra, el orar, va a estar ligado a los profetas y ligado a la creación. El oro es el símbolo de aprender a materializar a través del lenguaje. El oro es el vehículo de materialización. Por eso vamos a encontrar la metáfora también en alquimia de transformar el oro, el plomo en oro. ¿Pero por qué? Porque la palabra metal y mental tienen la misma etimología. Significa que uno puede transformar cualquier cosa en algo brillante si transforma su mente. Pero para transformar la mente uno tiene que estudiarse a sí mismo. Entonces es una invitación a hacer ese camino de estudio y de sabiduría. Por eso también vamos a encontrar en los años perdidos de Jesús de que Él decide iniciar ese estudio yéndose a Egipto a escuelas donde se enseñaban ciencias ocultas. Uno de los regalos más importantes es el incienso, porque es el símbolo de expansión de conciencia, de unir la tierra con el cielo. Es el símbolo de los sacerdotes y de la iluminación, de esa conexión con Dios, con esa conexión con un más allá, con ese plano donde uno siente que bajan cosas y asociamos que nos bajan cosas y en realidad no baja nada. Nosotros somos los que subimos. Por eso vamos a encontrar en los grandes textos de iluminación que todos suben. A nadie le baja nada. Entonces, Moisés sube a la montaña, sube él. Por eso siempre que me hablan de, ay, lo que pasa es que cuesta mucho, ay, lo que pasa es que me cuesta entender, es que si no subimos, no conectamos en ese símbolo del incienso. De entender que nosotros tenemos que elevarnos como se eleva el incienso. Elevar, expandir. Y esos niveles de entendimiento son niveles de entendimiento superiores. Primero tengo que aprender a materializar, aprender a sanar, para después elevarme. ¿Por qué? Porque si a mí me duele el brazo, yo no puedo estar pensando en conectar con un más allá. A mí me duele el brazo, Natalia. Me duele un montón. Por eso el camino primero implica sanar nuestras heridas. ¿Sí? Implica primero sanarnos a nosotros mismos, sanar todos los conflictos que traemos, todas las heridas que traemos. Ay, me duele que me dejen, me duele estar sola, me duele esto, me duele todo. Por eso primero tenemos que atravesar la mirra. Y también a veces lo que te duele es no tener dinero. A veces te duele no tener nada material, por eso el oro también es clave. Pero el oro, el plano material, se resuelve cuando vos habitás la palabra. Cuando vos habitás esa sabiduría, porque generalmente la carencia se da por no conectar con ese nivel de sabiduría. ¿Por qué? Porque también nos cuentan una historia de que Jesús era pobre. No. María, la judía, venía de casta real, por ende no podría ser pobre. Que ellos estén viajando en el momento que Jesús nace, según la historia, no tiene nada que ver con su condición de dinero, ¿sí? Obviamente tenían lo que tenían para viajar, entonces no tenían todas las comodidades, ¿se entiende? Pero no eran pobres. Y José
era un gran constructor de la época, ¿sí? No era un simple carpintero. Él, en las historias, en los historiadores, vamos a ver de que él era muy requerido en los palacios para hacer construcciones. Inclusive muere en una construcción, ¿sí? Entonces, no eran pobres, pero a nosotros nos venden eso. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es eso, que cualquiera puede hacer ese camino, y eso es lo que nos dejó, que es tremendo, que es todos ponemos los zapatitos, porque todos podemos iniciar ese camino. El símbolo del zapato implica el camino a recorrer, implica el sostén, implica el soporte y también nos va a hablar de una identidad, ¿sí? Dependiendo del tamaño del zapato podemos saber una edad. Entonces el zapato, mirando los zapatos de alguien, podemos saber la vida, de dónde viene y hacia dónde va. Entonces va a implicar mucho simbolismo con respecto al camino, al viaje de todos los alquimistas y de todos los iluminados. Entonces, estos tres obsequios son un símbolo de un camino muy profundo, un camino de estudio de uno mismo y de estudio del universo. En la antigüedad no estaba separada la ciencia de uno, de su propia vida. Entonces siempre se llevaban los estudios a la realidad. Por eso se usaban tantas parábolas y metáforas, porque en esos tiempos toda la información pasaba de manera oral, ¿sí? No, la gente no tenía una condición de estar en universidades o en escuelas, porque en ese entonces la mayor parte de las personas no sabían escribir, no sabían leer. Entonces, el símbolo que vamos a encontrar en grandes esculturas, símbolos que también van a estar representados en diferentes cosas, como por ejemplo el tarot, en realidad se hicieron como un medio de enseñarle a las personas a leer, a entender y a interpretar la historia y enseñarles diferentes conocimientos. Entonces a nosotros nos viene la palabra oráculo. Y en realidad el oráculo era que la información pasaba oralmente, de boca a oreja. Entonces, al pasar de boca a oreja, cada uno le ponía de su cucharada. Entonces a nosotros nos llega una historia, más o menos era así. Entonces, al leer los historiadores, al leer los mitos y los arquetipos, empezamos a entender que hay algo similar en todas las historias. ¿Qué es lo similar? Este simbolismo que aparece como un inicio a reinar sobre la realidad. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar la historia de Jesús? El arquetipo de Jesús, el mito de Jesús. Es esto de habitar el lugar de rey, ¿sí? Habitar este lugar de reinar sobre nuestra realidad, de habitar ese lugar de rey. Y por eso se lo pone en un lugar de humilde, se lo pone en un lugar de él era pobre, para que todos decidan hacer ese camino, para que todos entiendan que pueden llegar a ese nivel de iluminación, porque el mensaje que él trae es ese, que no importa dónde estés, ni en qué condición estés, vos podés habitar ese lugar. Por eso en la historia vamos a encontrar que estos tres reyes vienen a visitar a un niño humilde, ¿sí? A este niño humilde le vienen a dar un montón de regalos. ¿Por qué? Porque una estrella los guió, porque una señal los guió, porque una casualidad, ¿se entiende? Nos va a invitar a hacer un viaje hacia descubrir los secretos detrás de la historia. Nosotros vimos que esta conjunción que está en la historia, que es la que supuestamente seguían estos sabios de Oriente, que era la conjunción de Júpiter y Saturno, marcaba un mito, un arquetipo, una historia, ¿sí? Ellos, vamos a seguir la historia tal cual, para que vean cómo la humanidad sigue ciertos mitos, ciertos arquetipos y seguimos representando la historia. Ellos siguen una conjunción y a los 13 días, porque del 25
al 6 hay 13 días. Ya sabemos que no nació el 25 de diciembre, pero sí pusieron ese arquetipo en la humanidad. ¿Por qué lo pusieron? Para poder unirse con las culturas más antiguas que seguían venerando a la naturaleza. Simplemente es por eso, para integrar. Parece que nos están mintiendo y en realidad no, se trata de integrar una misma enseñanza, pero si no aprendemos a descifrar lo que está detrás de esas historias, nos perdemos lo más valioso, que es lo que nos vinieron a enseñar todas las culturas y todas las enseñanzas con respecto a ese camino de iluminación. Entonces, vienen los reyes. Herodes, que era el rey de ese momento, los manda a llamar, le dicen, ¿qué están haciendo por acá? Venimos así una conjunción porque hay un nuevo rey, van a ser el nuevo rey. Entonces, imagínate, van a ser un nuevo rey, yo soy el rey, bueno, sigan el camino, pero me van a decir dónde está, ¿sí? ¿Y qué sucede después de eso? ¿Qué hace este rey? Manda a matar a todos los niños, y de ahí nos viene el 28 de diciembre, que es el símbolo de el Día de los Inocentes, de la matanza de los niños. ¿Y qué pasó? 21 de diciembre, conjunción estrella de Belén. Volvemos a ver la estrella de Belén. A los días que pasó en Argentina, se legaliza la ley del aborto, que no es ni buena ni mala, otra vez con la dualidad, no importa eso, pero es la matanza de inocentes, nuevamente, porque son de niños. Por eso vamos a encontrar otra vez el simbolismo de la escena de la historia, como si la estuviéramos viviendo nuevamente. Nuevamente pasan cosas que están ligadas con el arquetipo, que están ligadas con la historia. Y que acá no va en si esto es bueno, si esto es malo, va en ver más allá. Ver que estamos representando una escena de la historia nuevamente. Entonces, inicia una nueva era que nos habla de un nuevo rey. ¿Qué vamos a hacer, Natalia? Va a venir Jesús, va a venir el nuevo Mesías, va a venir el nuevo rey a salvarnos. No, porque el mensaje que nos trae el camino de la iluminación nos dice que nosotros somos dioses, pero lo hemos olvidado. El tema es que aprender a encender esa luz adentro implica un recorrido, el mismo recorrido que hizo Jesús, el mismo recorrido que hizo Buda, el mismo recorrido que hicieron los grandes iluminados y grandes sabios y sabias de la historia. Nadie dijo, yo soy el Mesías, listo, estoy iluminando. No, es un proceso de iluminación. Hoy ya lo sabemos gracias a la neurociencia, cómo sucede en nuestro cerebro los procesos de iluminación, cuando se encienden ambos hemisferios. Entonces empezamos a entender que de la metáfora al hecho hay algo que es real, que tiene que ver con conocimientos, con sabidurías que implican un recorrido. Entonces, vendrá el Rey de Reyes. ¿Y quién es el Rey de Reyes? Bueno, tenemos que entender que el arquetipo de Jesús, aunque sea católico, en realidad él era judío. Entonces nos tenemos que ir al idioma de los judíos. Y es muy casual que en hebreo espejo se dice rey. Entonces ahí viene otra clave oculta. ¿Cuál es esa clave oculta que también está en la palabra Mesías, que tiene que ver con esto de el cerebro, de hay conocimiento, hay conciencia? Nos viene a decir que el rey es un espejo, ¿sí? Que tenemos que entender que como es afuera, es adentro. Y ahí nos va a venir ciertas enseñanzas de la alquimia, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Nos está hablando, es un espejo, es un espejo, es un espejo, ¿sí? Pero el espejo que tenemos asociado a nosotros es un espejo desde un lugar dual, desde un lugar del ego, desde un lugar de que yo soy mi espejo y no hago nada. Es entender que siempre la pregunta es,
si vas a reinar sobre tu realidad. Porque vos no tenés que ser rey de los demás, maestros de los demás, sino que vos tenés que encender el maestro adentro. Y ahí viene el camino de la iluminación, el camino de los grandes iluminados que nunca se pusieron en el lugar de rey de otro o maestro de otro, sino que se pusieron en un lugar de guiar a los demás, pero sin ocupar ese lugar de rey, sino de mostrarle al otro el espejo de sus propias elecciones, de a dónde le está dando su poder, de dónde está fallando. Por eso es una enseñanza en sí misma. Entonces, en este año 2021, vamos a seguir la historia. ¿Qué nos viene a contar? Nos viene a contar la historia de que llegó el momento de habitar ese lugar de rey. El tema es que cuando no hacemos ese camino hacia conocernos a nosotros mismos y vaciarnos de tanta ignorancia, de siempre estar esperando la solución afuera, ocurre que también aparecen reyes afuera, poderes afuera. Entonces se produce este caos, ¿no? Este símbolo de la matanza de inocentes, porque el inocente es el que no sabe, es el que ignora. Porque también es un simbolismo, como yo no sé, y yo digo que sí a cosas que no están bien, porque es la ignorancia en sí misma. Entonces, este año 2021 nos va a invitar a hacer ese camino hacia dejar de ser tan inocentes en el sentido de ignorancia y volver a esa inocencia de creer en la magia. Pero no en la magia que nace de afuera, sino la magia que nace de adentro, entendiendo que mago significa astrónomo, astrólogo, matemático, físico, ciencia, persona sabia. Entonces la magia, ¿qué nos va a decir? No es que me aparece un don, no es que me baja algo, es que yo emprendo el camino que me enseñó a emprender esta historia de Jesús. ¿Se entiende? Que es la historia de ponerse esos zapatos, de emprender ese viaje siguiendo esas señales del universo y aprendiendo qué significan esas señales, aprendiendo a descifrar lo oculto, tener sed de sabiduría, tener sed de conocimiento. Nos invita a un viaje muy profundo donde el llamado siempre es sanar las heridas. Por eso la mirra, de sanar, de primero entender las lecciones detrás de esas heridas, de esas situaciones que uno atraviesa, para luego concretar, materializar lo que queremos. Habitar ese lugar de palabra, de sabiduría, entendiendo que uno bendice su vida cuando aprende a decir bien lo que quiere, y uno aprende a decir bien lo que quiere cuando sabe lo que quiere, pero no sabemos lo que queremos porque todo el tiempo otro nos está generando necesidades desde afuera. Y esta es la era de la necesidad, siempre necesitamos más cosas externas y cada vez nos sentimos más vacíos adentro, porque estamos tapando ese encuentro que tenemos que tener con nosotros mismos. Por eso, en el 2020 estuvimos como en una cuarentena eterna por la pandemia, que no nos olvidemos que el virus corona se llama así porque tiene una doble corona, que es una corona de rey y una corona de espinas. Biológicamente es así, por eso se le da ese nombre. COVID significa unir, y vid es la vid. Recordemos que una de las frases de Jesús es: yo soy la vid. ¿No es demasiado coincidencia, demasiadas señales para que no las sigamos? Las mismas señales que siguieron los reyes, que son señales que están ocultas, porque no era que había una estrella que todos veían, porque si no hubiese aparecido en todas las pinturas de todas esas épocas.
hubiesen aparecido los relatos. Y sin embargo no aparecieron. ¿Por qué? Porque solo podían ver ese tipo de eventos quien los había estudiado, que eran los astrónomos, los astrólogos de esa época. Entonces ahí empezamos a hilar más fino en la historia detrás de esa historia. Y no nos habla de encontrar a un Dios afuera. Nos habla de encontrar a un Dios que está dentro, que está dormido. Cuando hablan de la palabra, es que hay que despertar, uno piensa que despertar es algo externo. Y en realidad es algo interno, que es confiar en ti. Entonces, uno sabe que despertó de ese sueño cuando confía plenamente en sí mismo. Y la palabra confianza nos va a llevar a la palabra fianza, fiar en nosotros mismos, fiarnos de lo que queremos, invertir en nosotros, tener confianza en que sí vamos a poder hacer lo que queremos. Se entiende que va mucho más allá que un simple despertar. Nos va a implicar una confianza plena en nosotros mismos. Y para que uno tenga confianza en uno mismo, tiene que saber mucho. Y saber no desde el lugar de llenarnos de información, sino de sentir esa intuición que nos indica que por ahí sí, por ahí no, seguir las señales. Hay que estudiar, porque muchas veces creemos cosas que en realidad son repeticiones de otro y no sabemos su fundamento o no sabemos de por qué pensamos como pensamos. Por eso iniciar el camino es un vacío, porque primero yo me tengo que vaciar de todo lo que pienso que es, que no es. Y cuando yo empiezo ese vacío, empieza ese viaje que aparece justamente en las cartas del tarot, que no nos olvidemos que también la palabra tarot encierra la palabra Torá, que nos va a llevar nuevamente a la Biblia, que nos va a llevar nuevamente al terreno de los judíos. La carta del tarot, la carta del vacío, es la del loco. La que se pone al inicio, se pone al final. La número 22, ¿sí? Y nos inicia este viaje de que el loco nos invita a un vacío. Que el vacío puede estar en el inicio o puede estar al final. ¿Por qué? Porque al final todos nos tenemos que vaciar de quiénes somos. Dejamos esta identidad y nos vamos aún más allá. La muerte. ¿Sí? Entonces el loco es el que inicia el proceso del vacío en vida, abandonando sus identificaciones. Soy hijo de, soy abogado, soy mamá de, soy arquitecta, Tú no eres nada de eso. Por eso inicia el vacío. Por eso también dentro de esa carta también vamos a encontrar la ciencia, porque la carta del loco también nos va a mostrar el cinturón de Orión en el cinturón del loco y el perro, que es el símbolo de la estrella Sirio, porque también vamos a encontrar el mito, la historia de los 3 Reyes Magos en el cielo. Vamos a encontrar la ciencia también ahí. ¿Por qué? Porque estas 3 Marías que vemos en el cielo, estas son las 3 Marías, la del medio es la mía, en la antigüedad se llamaban los 3 sabios o los 3 reyes. Qué casualidad. Y cerca del 25 de diciembre, o sea, en el periodo del 25 de diciembre al 6 de enero, la estrella Sirio se alinea con estas 3. Vamos a encontrar en las pirámides de Egipto que están alineadas exactamente con este cinturón de Orión y esta estrella Sirio. Entonces vamos a encontrar muchas claves que nos van a hablar de astronomía, que nos van a hablar de mitología, de arquetipos y del inconsciente de la humanidad. Todo plasmado como un camino de sabiduría a entender que
es la realidad, quiénes somos nosotros. Entonces, no es simplemente un camino espiritual desde el lugar donde lo tomamos nosotros desde nuestra inocencia. Es un camino espiritual y rezo, o hago una oración, o hago una meta y ya está. Sino que el orar no es simplemente repetir una oración, repetir una meta o decir bien una frase. El orar nos va a llevar inclusive a diferentes mitos, como por ejemplo el mito de Arturo, que habla de la espada, ¿no? La Excalibur. La Excalibur también nos va a hablar de esto de la espada en la piedra, ¿no? De poder sacar esa espada sin la fuerza del cuerpo, que esta carta de fuerza, que también la vamos a encontrar en el tarot, nos va a hablar de lo mismo cuando encontramos en el dibujo que hay un personaje que está con la fiera y como mirándole ahí la boca, no pasa nada, y es en la boca. Entonces, ¿qué te va a dar? La clave de que la fuerza está en la palabra, en el orar, pero no es en una palabra armada, sino en saber que lo que estamos diciendo es una verdad. Por eso es un camino de sabiduría, por eso es un camino de aprendizaje, porque uno no puede simplemente creer en la palabra, tiene que habitar la palabra, y para habitar la palabra tiene que saber que es una verdad en la cual se puede sostener. Por eso el zapato también nos va a simbolizar yo me sostengo en la palabra. Y la espada es el símbolo de la palabra, ¿sí? Por eso la espada también va a ser un símbolo de defendernos y de protegernos, que también está simbolizado en las cartas del tarot. Todo nos va a contar una historia, todo nos va a contar claves de ciencia, claves de mitología, claves de arquetipos y claves que tienen que ver contigo. Y esto es lo que yo te traigo, llevártelo a ti, para que vos lo escuches, para que vos lo entiendas, para que vos puedas comprender que no se trata de encontrar este rey afuera, este Mesías afuera, este Salvador afuera. Por eso, lo que nos llega a nosotros es esto. Los 3 reyes van a venir a casa hoy a la noche. Los 3 reyes vienen a casa, a tu casa, a mi casa, a la casa de todos, esta noche. Vos dejá los zapatitos con la cartita del camino que querés emprender, ¿sí? Vamos a llevar la historia aún más allá. Entonces, vos pones, hola Reyes, gracias por visitarme. Acá te dejé pastito, te dejé agüita, te dejé una galletita. Gracias por visitarme. Bueno, yo quiero formalizar una relación amorosa, quiero estar feliz con mi vida, quiero sentirme feliz, contenta, satisfecha conmigo, quiero estar delgada y quiero ganar mucho dinero. Bueno, esas son las metas, ¿sí? Vienen estos 3 reyes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a decir? Bueno, mirá, nosotros siempre vamos a entregar los mismos regalos, que son un símbolo oculto. Te van a entregar la mirra, te van a entregar el oro y te van a entregar el incienso. Bueno, la mirra para sanar las heridas o para aprender por qué tengo sobrepeso. Yo tengo que saber por qué yo estoy engordando. Entonces me va a implicar ese camino a darme cuenta de que hay ciertas cosas que las voy a tener que sanar, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con la salud física, mental o emocional va a implicar el concepto de mirra, ¿sí? El amor, yo quiero una relación amorosa. El obsequio que implica el concepto de amor es el incienso. ¿Qué es esto de ascender la cuesta? ¿Qué es esto de entender que el amor tiene que nacer de ti? Que si no has encontrado el amor afuera, es
porque no lo has encontrado adentro. Es tremendo esto. Porque siempre estamos queriendo que otro nos ame desde afuera. Nos quiera desde afuera. Pero tú te quieres a ti mismo. ¿Te amas a ti mismo? Sí, yo me requiero. ¿Y por qué no soportas la soledad? ¿Por qué tienes tanta necesidad de estar con alguien más? Se entiende que la experiencia, el camino nos va a indicar qué está pasando. Y después, ¿quiero dinero? Bueno, me trae el oro, pero no me va a traer monedas. Me va a traer la palabra. ¿Sí? Me va a traer esta decisión de habitar la palabra, de habitar la sabiduría. Entonces me va a preguntar esto el rey. Me va a decir, ¿y vos, el dinero que querés ganar, la plata que querés ganar, es la justa en base a tu nivel de sabiduría? O sea, nos va a poner en ese lugar de sabiduría. Porque vieron que nosotros tenemos asociados que si tenés un título vas a ser alguien. Se los voy a traer a la realidad. Nosotros tenemos muy asociados, si tenés un título vas a ser alguien. Si vos estudiás vas a ser alguien y vas a ganar más dinero y demás. Bueno, nosotros tenemos esa creencia tan estructural de que necesitamos un nivel de sabiduría para ganar más dinero. Entonces vamos a tener que atravesar ese nivel de sabiduría. Pero el nivel de sabiduría no significa de que tengas más títulos o que te vayas a la universidad a hacer un estudio, sino un nivel de sabiduría de romper todos tus esquemas mentales que te alejan de esa materialización. Porque dentro tuyo hay un enemigo que te dice no lo mereces, no podés, sos inútil, no te sale. Te comparas con el de al lado, con el de al frente y siempre el otro es mejor. Entonces nos va a llevar a un viaje hacia darnos cuenta que nosotros somos nuestro enemigo. Porque todo el tiempo nuestra cabeza nos dice no podés, no, es muy caro para vos, es mucho para vos, es difícil para vos, no sabés, sos tontita, sos tontito. Y siempre la mente nos pone en un lugar. La mente no nos deja en paz. ¿Por qué? Porque esa mente está programada para limitarnos, ¿sí? Para poner el poder afuera. Porque si confiamos demasiado en nosotros mismos, dejamos de confiar en de confiarle nuestra vida o nuestra realidad a otro. Entonces no se necesitan gobiernos, políticos, se entiende por qué también el camino a vaciarnos implica un camino hacia romper un montón de estructuras a las cuales le damos una verdad absoluta, ¿sí? Y no existen las verdades absolutas. Pero esto es un camino que uno tiene que vivirlo con su experiencia, no por una creencia. Yo creo en mi verdad y cómo es mi... No. Es habitar ese lugar de sabiduría. Entonces es un camino que nos va a llevar a entender ese concepto de estudios, que es la invitación que le hacen a Jesús, como es la invitación que te hacen los reyes a ti. Siempre está la invitación al camino. ¿Se entiende? Siempre está ahí. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a ese camino, pero a veces no lo emprendemos. ¿Por qué? Porque no confiamos en nosotros, porque es difícil, porque es muy caro, porque es mucho tiempo, porque no me interesa, porque prefiero seguir poniéndole el poder afuera que iniciarlo adentro. ¿Se entiende? Entonces, la historia detrás de la historia nos va a hablar siempre de un camino hacia la iluminación. Y ese camino de iluminación lleva claves. Entonces es como que te van diciendo, bueno, primero A, B, C, D, E, y ahí vas subiendo la cuesta y ascendiendo vos a ese nivel superior de conciencia. No te tiene que bajar nada. Acá el único que baja es el ego y el yo, que me bajan cosas, que me bajan... No, ¿de dónde te baja? ¿Qué? ¿De la nube, del wifi? No baja nada. Vos subís. Vos llegaste a ese nivel y conectás con ese nivel porque vos estás más alto. No, nadie va a bajar a darte algo.
Vos subís a tomar lo que querés porque está ahí. ¿Se entiende? Va mucho más allá. Hay que comprender y entender esos conceptos y esas historias que nos vienen. Porque nos vienen pedazos de los mitos, de las historias y nosotros repetimos rituales y demás. El ritual es un símbolo. El ritual de poner los zapatos es un símbolo, que lo hacemos todos. Lleva el zapatito. Ya cuando sos grande no lo haces más. ¿Sí? Pero es ponerte los zapatos de un camino que querés emprender. Y por ahí el camino que querés emprender es un negocio nuevo, ¿eh? Por ahí el camino que querés emprender es el camino hacia amarte a vos mismo, hacia encontrar esa relación amorosa que querés, hacia ganar más dinero. No importa el camino, pero es ponerte los zapatos y entender que tenés que subir la cuesta. Porque eso que querés no está en el mismo nivel, porque si no ya lo tendrías. Te va a costar, pero que te cueste no es malo, al contrario es buenísimo. Porque que te cueste significa que estás subiendo, que estás ascendiendo como el incienso a un nivel superior. Y lo estás haciendo porque estás confiando en ti, en que sí podés, que vas a tener la fuerza, que vas a tener la voluntad de salirte de esa zona de confort, que de confort generalmente no tiene nada, porque ¿cómo alguien puede estar confortable llevando una realidad que no le gusta? Acomodándose a algo que no quiere, a la frustración, al dolor. Yo creo que nadie quiere que le duelan las cosas o que le cueste en el sentido de frustración, ¿no? Todo el tiempo estoy triste, amargada. Nadie quiere eso. Pero para salir de eso hay que emprender un viaje. ¿Se entiende? Y fíjense este simbolismo, ¿no? Que obviamente lo vamos a aprender mayormente con mis alumnas de alquimia, pero el símbolo de ¿para dónde va Jesús? Se va a Egipto. Bueno, vamos a encontrar que también Egipto nos va a hablar de esta prisión, ¿no? Porque hay mucho simbolismo. La gente dice Egipto y se va a Egipto. Nos va a hablar de una historia que está codificada. Egipto es el lugar donde están esclavos durante mucho tiempo. O sea, nos va a hablar de otro mito, ¿sí? Que nos habla de la esclavitud. ¿Y de quiénes somos esclavos? ¿De alguien que tiene la corona afuera? ¿Se entiende? Estamos siendo esclavos de una corona, si nos ponemos a pensar, que está afuera. Porque le estamos dando demasiado poder a esa corona que está afuera. ¿Se entiende? La historia siempre está ahí para quien quiere escuchar. Siempre estará ahí. Para quien tenga oídos para escuchar y ojos para ver. Pero nos tenemos que quitar los velos que nos ciegan, que son los velos de la inocencia, de creer que vos sos lo más importante para otro, que ni siquiera te conoce. ¿Se entiende? La inocencia de creer que todos hacen el bien o que existe el mal, porque es una inocencia también creer en el bien y en el mal. Tenemos que entender que es energía y que la energía no es buena ni mala, que ese es el plano dual de división, de polaridad, sino que tiene que haber congruencia entre lo que hacemos. ¿Se entiende? Porque el único Dios que castiga es el Dios que tenemos adentro. Entonces, si vos pensás que estás haciendo algo mal, ¡fa! Tu karma. Pero el karma no existe afuera, existe en tu mente. Porque vos pensás que necesitas un castigo por eso. Por eso la gente se sacrifica tanto. Porque el Dios que nos han metido acá adentro es un Dios castigador. Es un Dios que te dice esto está bien y esto está mal. Y qué casual que lo que está mal implica todo lo que tenga que ser pensar en vos, hacer lo que vos querés, hacer lo que vos sentís. ¿Nunca nadie se puso a pensar eso? ¿Por qué todo lo que está mal tiene que ver con lo que yo quiero?
Y todo lo que está bien tiene que ver con someterme a lo que los demás quieren, lo que mi mamá quiere, lo que el país quiere, lo que mis hijos esperan de mí, lo que el público espera de mí. Entonces, no nos podemos vaciar simplemente creyendo en nosotros. Ay, yo creo en mí, confío en mí plenamente. No, porque esa es la ilusión del ego, del yo. Uno se despierta, se ilumina cuando hace nuevas conexiones neuronales y eso lleva un entendimiento nuevo, que cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que vaciarnos de un montón de creencias y de estructuras mentales que hasta que no las cuestionamos no nos damos cuenta de lo estúpidas que pueden llegar a ser. ¿Sí? Y no es simplemente darme cuenta, ay, ahora yo ya sé que lo que estoy pensando es una tontería, sino de que si yo no paso a la acción rompiendo con experiencia, esa creencia no se muere. Entonces siempre nos va a decir que tengo que llevar a la acción el conocimiento. Entonces por eso en cada módulo de alquimia yo sé que cada una tiene que vivir en su camino el examen, la prueba, para ver si aprendió o no la lección. Entonces uno entiende que detrás del problema uno se encuentra con la oportunidad de romper un límite mental, de vaciar, de ir más allá. Pero si no atravesamos el problema y no rompemos ese muro que está vestido de miedo, vestido de duda, vestido de incertidumbre, no logramos entrar en ese camino de sabiduría, porque la sabiduría está en llevar el conocimiento a la acción, de saborear el fruto. Por eso concretamos disfrutar de ese resultado nuevo. Pero es un camino y cada persona hace un camino distinto. Por eso cada uno tiene que poner sus zapatos. Yo no puedo poner mis zapatos por otro. Yo no puedo ponerme los zapatos del otro. Yo no puedo juzgar al otro porque yo no estoy en sus zapatos. Nos va a llevar a entender que el juicio nos viene de esta mente separada y dividida, donde mira más afuera lo que hace el otro que lo que hacemos nosotros mismos. Entonces es un viaje hacia entender ese símbolo de emprender ese camino, hacia ponernos en nuestros zapatos y caminar el camino. ¿Se entiende? Caminar ese camino. Y entender que el lugar maestro no se lo tienes que dar a nadie, sino que tú te tienes que dar ese lugar, mostrándote a ti que sí podés. Por eso el maestro es el que muestra. Entonces el testimonio de que estás habitando ese camino son tus experiencias, son tus resultados, son tus metas concretadas. Ese es el examen, ese es el disfrute, esa es la evidencia. El título no te va a venir de afuera, te va a venir de adentro, te va a venir porque concretaste materializar tus metas. Pero en el camino hacia la materialización es el camino hacia descubrir quién eres, a qué viniste, cuál es tu misión. Por eso iniciar el camino de alquimia es iniciar el camino hacia comprender que somos dioses, pero lo hemos olvidado. ¿Y cómo hago para recordarlo? Tengo que encontrarme con ese concepto que oculta la palabra Dios, que es el estudios, pero no el estudio de título, no es el estudio de formación, es el estudio como un encuentro con Dios, entendiendo que Dios habita en todo lo que estudies si estás dispuesto a unir las claves ocultas, a unir la ciencia con la espiritualidad y no dividir lo material de la divinidad, que nos hicieron esa división. Si vos sos espiritual no podés ser material, cuando en realidad la materialización es uno de los conceptos de estar ligado a la parte espiritual. Por eso a Jesús le entregan el oro, demostrándote ahí que el oro, el plano material, la prosperidad,
tiene que estar, porque es una evidencia de que estás en ese camino de iluminación, en ese camino de transformación, en ese camino de conectar con lo sagrado, con lo divino que habita en ti y que se espeja en el camino. Por eso el rey es el que ve en el camino su propia evolución. Por eso empezamos a entender las claves ocultas a medida que emprendemos el camino. ¿Sí? Yo sé que hay muchas personas que por ahí no comprenden lo que digo en profundidad, porque todavía no iniciaron un proceso de vacío, un proceso de ponerse en primer lugar, de entrenar su mente, de estudiarse a sí mismas. Pero sí lo pueden hacer si lo quieren, si lo deciden, si lo sienten, porque alquimia es un llamado. Todos los 6 de enero se abre la puerta de alquimia femenina. Se abre la inscripción y se abre el ciclo lectivo. Para todas las mujeres que sienten ese llamado hacia encontrarse con la verdad que habita en ellas, hacia descubrir quiénes son, hacia dónde van, por qué les pasa lo que les pasa, y cada camino es único. Esto es lo más interesante. Cada camino es único. No hay caminos iguales, pero sí hay códigos iguales para que vos entiendas lo que te quiere decir a vos lo que te pasa, tu camino. Y yo te sirvo de guía, como guía de turismo, siempre digo, para que vos entiendas el lenguaje de lo que te pasa, del síntoma, el lenguaje del conflicto, y te enseño a que mires con tus ojos. Porque yo no puedo ponerme en tus zapatos, no puedo caminar tu camino, pero te puedo guiar para decirte hacia dónde vas y si querés ir hacia ahí o si querés cambiar el rumbo. Entonces, siempre es un camino interior, es un camino individual, pero es un camino de reconocimiento, de aprendizaje, de evolución. Y es una cuesta. Porque tenés que subir, ascender, no bajar cosas, porque las vamos a bajar a tu nivel, a un nivel que quizás no te gusta. ¿Por qué? Porque nadie emprende el camino de alquimia sin una necesidad de algo, necesidad de sanar, necesidad de entender, necesidad de saber, necesidad de concretar alguna meta, porque siempre va a haber algo que vos querés solucionar, resolver o disolver. Y ahí aparece el sol como el vehículo de la iluminación. Ese vehículo hacia entender que todos los caminos conducen a una misma enseñanza, que es una manera de mostrarte que todos quisieron encontrar esa verdad y que esa verdad, cuando se encuentra, siempre se pone afuera y no dentro. Entonces las personas quedan como desconectadas de esa verdad y empiezan a honrar templos, a honrar dioses afuera y no entender que esos grandes iluminados hicieron un camino. Y que te invitan a hacer el camino, no a que los adores, no a que lo pongas en un lugar de creencia, sino de que realmente entiendas que si crees en lo que ellos hicieron, que emprendas ese camino hacia parecerte a ellos. Entonces es una invitación que va un poquito más allá, no en el lugar de espectador de dame, dame, te pido, dame, dame, sino en un lugar de darle nosotros ese lugar que nos quisieron mostrar. Porque vos cuando vas a la escuela, el maestro te enseña para que vos puedas evolucionar y puedas llegar a ese nivel maestro, ¿o no? Vas a la universidad, los maestros te enseñan para que vos concretes finalizar esa carrera y poder recibirte de esa maestría, ¿verdad? Entonces, si tenemos un maestro de iluminación, ¿qué va a querer? Que le des, que me des, ¿qué? Va a querer enseñarte a que hagas ese camino y a que en algún momento lo finalices. ¿Se entiende? Entonces, vos no vas a la universidad y le decís,
Bueno, profe, deme plata, deme la casa, deme... No, vas y te ponen a estudiar. Tengo que rendir el examen. ¿O no? Y te esforzás para que él te enseñe y ver si te aprueba o no. Bueno, en este caso, quien te toma el examen no es un maestro, un humano. Es el camino, tu vida. Entonces, claro, el examen lo vas a tener con la pareja, con tu cuerpo, con el auto, con lo que te sucede. Y ahí vemos si aprendiste o no, si reprobás o no. Y reprobar es volver a probar. ¿Por qué? Porque no saboreé el fruto, porque no conecté con la sabiduría, porque lo aprendí desde un lugar de repetir. Viste que cuando uno va a rendir exámenes y aprende de memoria, pero no entendió lo que realmente decía eso y desaprueba. Bueno, esto es igual. Si no lo entendemos, desaprobamos. Porque esto no se trata de repetir frases de memoria. Se trata de que entiendas. Se trata de que comprendas quién eres, a qué viniste. Por eso, el Día de Reyes es el día para recordar que tenemos que decidir a quién le vamos a poner la corona de nuestra realidad. A quién le vamos a dar el poder. ¿Se entiende? Porque iniciar un camino de iluminación significa que vas a tener que atravesar pruebas. Y te puedo asegurar que tus pruebas no son tan power como las que tuvo que pasar Jesús. Si querés, te clavamos en una cruz y vemos si podés aguantar. Que te traicione un discípulo. Vemos. Que se te muera el padre a los 14 años porque se muere José cuando él tiene 14. Él tuvo que atravesar pruebas. ¿Vos qué te pensás? Pero él no se justificó que porque le pasó lo que le pasó si iba a dejar de dirigirse a lo que quería. ¿Se entiende la diferencia? Todos podemos poner excusas de por qué no hacemos el camino. Pero solo llegan a ese nivel de iluminación quien dejó las excusas de lado y emprendió el camino innegociablemente. Quien emprende ese viaje hacia realmente decidir ser quien quiere ser. ¿Se entiende? De eso se trata. Mañana, que es el Día de Reyes, se abre oficialmente la puerta de Alquimia Femenina. Recuerden que va a ser 100% online, va a haber encuentros presenciales que obviamente van a ser pautados con anterioridad en la medida que se pueda y se puedan concretar. Pero bueno, es un llamado. Así como los reyes visitaron a Jesús y lo invitaron a hacer este viaje, así yo te invito a hacer este viaje. El símbolo del oro, de la palabra, para concretar, materializar todas tus metas. El símbolo del incienso, para subir, ascender a niveles de conciencia en un nivel superior. Y la mirra, para sanar tus heridas, aprender a sanarte a ti misma y comprender las lecciones detrás de todas esas heridas, lesiones del pasado. Alquimia es un llamado interior, es un llamado hacia descubrir quiénes somos, qué es la existencia, los secretos del universo. Es un llamado hacia descubrir las verdades ocultas que habitan en nuestra historia, que están en nuestro nombre. Claves
que nos permitirán entender ese concepto de magia desde un lugar muy elevado, donde empezamos a entender qué era la magia y cómo sucede ese proceso de transformar el plomo en oro, que nos va a hablar de un proceso alquímico que primero se tiene que hacer en el interior. El plomo es lo que te pesa, lo que sostenés que no te gusta, lo que te da oscuridad en tu vida, lo que te hace doler, lo que seguís arrastrando. Y hay que pulir para que aparezca el brillo. Por eso, alquimia es un taller, porque la invitación es a tallarte a ti misma, a vaciarte, a entender que la flor de loto se abre rodeada de lodo, de barro. Entonces la iluminación implica que no importa lo que te pase, que no importa dónde estés, no importa la condición, tú te dirijas a iluminarte, a brillar. Porque el proceso de iluminación es justamente dirigirte hacia lo que querés innegociablemente, atravesar tus miedos, tus dudas y tus excusas. Por eso solo inicia alquimia quien sabe lo que quiere y deja las excusas de lado. Porque tiene sed de saber a qué vino, los secretos de su nombre, tiene sed de saber qué es lo que sucede en el mundo, qué es lo que nos quisieron decir las culturas más antiguas. Tiene ganas de ganar, de materializar, de crear, de habitar ese lugar. De eso se trata, alquimia. De iniciar el camino que iniciaron los grandes iluminados e iluminadas de la historia y que nosotros lo vamos a encontrar en el símbolo de Jesús. De Jesús a Cristo. Ese símbolo a entender que tenemos que nosotros evolucionar, crecer y florecer, renacer, nacer en una conciencia nueva. Y para tener una conciencia hay que aprender a estudiarnos a nosotros mismos y estudiar el universo, descubrir los mensajes ocultos, descubrir las verdades que están ocultas en tu historia, en lo que te sucede, porque el maestro todo el tiempo te está respondiendo, porque el maestro es tu propio camino. A este maestro lo llaman Dios. Y yo te digo, ¿dónde encontrás a Dios? En los estudios. ¿Dónde está tu Dios? Dentro tuyo. En lo que es. Pero si no te estudias a tú misma, si no te estudias a ti mismo, no vas a encontrarlo. Porque siempre se oculta en el lugar donde nunca lo vas a buscar desde el yo, desde el ego. En ti. Porque lo que menos pensás es que Dios habita en ti, que Dios habita en todas las cosas. Ahora, eso no desde el lugar de creencia, sino desde el lugar de sabiduría, de entender los procesos de por qué habita y qué es. ¿Se entiende? ¿Y qué es el concepto de Dios? ¿Qué encierra ese concepto? ¿A qué se le llama Dios, fuente, universo? Entonces nos vamos a vaciar de muchas cuestiones. Por eso, si sentís el llamado de alquimia, sentís el llamado hacia estudiarte a ti misma, hacia saber quién eres y hacia habitar ese lugar maestro. Bueno, que esta lección, que esta historia te sirva para comprender que los rituales que hacemos quizás de una manera repetitiva, aprendida, encierra siempre una historia que nos habla de un más allá, que nos va a hablar de astronomía, que nos va a hablar de profecías, que nos va a hablar de mitologías y que nos va a hablar de nosotros mismos. Vos pones siempre los zapatitos ahí. Y los reyes vienen, pero tú,
¿Sigues el camino de lo que te mostraron esos reyes? Ese símbolo oculto en la mirra, el incienso y el oro. Porque tenemos que entender que ellos están ahí, invitándote una y otra vez, a través de las casualidades, sincronicidades, señales del universo, de que seguí las señales, seguí las señales, seguí las señales, pero vos no emprendés el viaje. Por eso el símbolo de los sabios haciendo ese viaje también nos va a llevar a ese mismo viaje, de que ellos siguieron las señales, que ellos decidieron con su propia experiencia probar si las profecías existían. Por eso emprenden el viaje hacia saber la verdad. ¿Realmente nacía el Mesías? ¿Realmente nacía un nuevo rey? ¿Realmente iba a pasar algo en ese territorio? Ellos emprenden el camino siguiendo las señales. Tú tienes un montón de señales. Todo el tiempo el universo te manda señales. Pero tú emprendes el viaje porque solo los magos, los reyes, los sabios emprenden el viaje porque entienden que es un llamado. Un llamado que nos va a llevar al encuentro con una verdad que solo está ahí para quien quiere encontrarse con esa verdad. Y esa verdad habita en ti. Que tengan una hermosa noche y que las señales te orienten para que puedas encontrar también tu camino y encontrarte con tu estrella. Les mando un beso enorme, que tengan una excelente noche y feliz Día de Reyes.